Hola, hola a todos y todas. Hoy comenzamos el laboratorio 4 en el cual seguimos revisando las biomoléculas, pero nos vamos a enfocar esta semana en los ácidos nucleicos y las 2 semanas siguientes en las proteínas. Como pueden ver en los aprendizajes esperados, se espera no solo comprender las principales propiedades de los ácidos nucleicos y de las proteínas, sino que también vamos a aplicar ciertas bases de datos para obtener información útil y caracterizar estas biomoléculas. La bibliografía en cuanto a la clase de hoy de ácidos nucleicos sigue siendo el capítulo 2, Fundamentos Químicos del Lodich, y les recomiendo para quienes quieran hacerse una muy buena idea de los nucleótidos y los ácidos nucleicos, el capítulo 8 del Leninger, Principios de Bioquímica. Ambos libros, recuérdenles, fueron compartidos. Los ácidos nucleicos destacan por poseer toda la información necesaria para codificar las biomoléculas y cada uno de los componentes celulares. Si bien nosotros previamente vimos los lípidos, los carbohidratos, cómo esto se va modificando, etcétera, desde digamos, una vez que son incorporados en la dieta, precisamente estos son incorporados, movilizados, modificados por proteínas que vienen determinadas en las secuencias nucleotídicas, ya sea los ácidos nucleicos, particularmente el ADN en el contexto celular humano, pero también los ácidos nucleicos de los virus. Mira este ejemplo, vamos a revisar, por ejemplo, gracias a este video disponible también en YouTube, las características en el ciclo de replicación del VIH y cómo una vez que se ha integrado al genoma se generan nuevas partículas virales y por ende target que inciden en su proceso de replicación. Acá se ve un virión de VIH, vemos ahí en amarillo las glicoproteínas de superficie, ahí la más caracterizada es la GP120, que interacciona con el receptor de los linfocitos T, particularmente su receptor es el CD4, por eso infectan a los linfocitos CD4 positivos, molécula que se señaliza acá en amarillo. En esta interacción, que ahí ustedes pueden revisar en más detalles, pueden poner los subtítulos, de hecho, si les acomoda para entenderlo un poco más, ya que está en inglés, vemos que una vez que estas proteínas interaccionan, van a generar ciertos cambios y aquí se ve en verde y morado lo que serían los correceptores. Esto a nivel molecular, digamos, específico, hay otras quimiosinas que interactúan acá con los correceptores, pero digamos por afanes pedagógicos muestra muy bien cómo inciden no solo el receptor CD4, sino los correceptores que pueden ser el CXCR4 o el CCR5. Una vez que se ha generado toda esta interacción, se gatillan una seguidilla de cambios que permiten establecer un sistema de andamiaje y se acerca cada vez más la membrana de la célula con la envoltura viral a un punto en el que las membranas se fusionan. Y al interior de este linfocito se libera la nucleocápside viral que contiene el material genético en forma de ARN y ciertas proteínas virales y acá se destacan tres, las más relevantes, la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa. La transcriptasa reversa lo que va a hacer es que va a permitir que esta secuencia de ARN mensajero se pasa a una secuencia de ADN complementario que se suele denominar ADN proviral. Luego se forma la cadena complementaria de este ADN. Esto para permitir ingresar la secuencia génica del virus a el interior del núcleo donde hay ADN. Recuerden, entonces acá genera la otra proteína, la integrasa, cortes tipo stick necesarios para movilizar, moviliza esta secuencia de ADN y ahí, gracias a estos cortes y otros procesos más específicos,
permite integrar el genoma viral al genoma propio de estos linfocitos CD4 positivos. Esto tiene una importante relevancia. De hecho, cuando uno hace análisis de carga viral para el seguimiento y control de pacientes con VIH, generalmente cuando el paciente tiene su terapia y está controlado, se reportan menos de 10, menos de 20 partículas virales por ml según el límite de detección de la técnica. Y no obstante, este paciente debe continuar su tratamiento de por vida. ¿Por qué? Porque precisamente al interior del núcleo ya se encuentra adosada la secuencia génica de las células, en este caso los linfocitos TCD4 positivos, la información génica codificante para todos los componentes de este virus. Entonces, acá, por ejemplo, la secuencia nucleotídica codificante para las partículas va a ser leída tal cual cualquier gen de la célula. Va a ser primero, ¿no es cierto?, transcrita a ARN mensajero que sale del núcleo, se traslada al citosol, donde al ser leído por los ribosomas, ¿no es cierto?, permite la traducción de proteínas codificantes para los distintos componentes y la partícula viral. Ahí entra en juego la última proteína de relevancia, que es la proteasa, la cual genera clivaje, es decir, corte en sitios específicos, permitiendo finalmente a las proteínas alcanzar su conformación final adecuada, y así los componentes virales se ensamblan y de sitios, digamos, o porciones de la membrana celular que se escinden, en la cual ya también se encuentran expresadas otras proteínas como la GP120, se genera la envoltura viral y se liberan nuevos viriones. Y así estos linfocitos, en vez de preocuparse de su rol como célula del sistema inmune, empiezan a generar miles de nuevas partículas virales y se olvidan de inclusive alimentarse. El conocer esto nos permite entonces ver el ejemplo de cómo los ácidos nucleicos determinan cada una de las biomoléculas y los componentes, en este caso del virión de VIH, y además este ciclo celular nos permite entender cómo funcionan ciertos blancos terapéuticos y análisis genéticos de relevancia. Hay fármacos que lo que van a impedir en definitiva es el ensamblaje o la fusión de las membranas. Ahí cobra relevancia, por ejemplo, los análisis genéticos que se denominan de tropismo viral, donde se establece si este virus va a interaccionar fuertemente con el correceptor CXCR4 o el CCR5, que son las variantes que previamente les mencionaba. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, hay un fármaco que se une al CCR5, el Maraviroc, si este virus es más afín al CXCR4, este fármaco no sería útil. Entonces ahí uno va caracterizando según la cepa que porta el paciente el fármaco más adecuado. A su vez también se pueden utilizar análogos de nucleócidos o nucleótidos como lo puede ser el Maraviroc o inhibidores de la transcriptasa reversa. Ahí también cobra relevancia otro análisis genético. En el caso particular del Maraviroc se reporta reacciones adversas de hipersensibilidad en pacientes que tienen el alelo HLA-B5701. Entonces, antes de administrar Maraviroc también se hace una caracterización de particularmente si está presente el gen codificante para ese alelo en el paciente. En el análisis volviendo al análisis de los ácidos nucleicos del virus que porta el paciente o las cepas que puede portar el paciente, también se analiza el gen de la integrasa. A propósito de ver si ciertos fármacos que van a ir a inhibir la integrasa, por ejemplo el raltegravir, el elvitegravir o el dolutegravir, el virus ha generado resistencia hacia ellos o no. Entonces se informa si es resistente o susceptible a ellos. Y bueno, también se puede inhibir la proteasa.
Mayor información sobre el ciclo viral y los blancos terapéuticos lo van a encontrar en el campus virtual en un paper que les dejé que está en español del 2008, completo pero sencillo para comenzar la búsqueda, y recuerden que ya en el laboratorio 1 con las herramientas que visualizábamos para buscar artículos científicos tienen herramientas para profundizar aún más, y cualquier duda me pueden preguntar. A propósito del SARS-CoV-2, que es el virus que ha envuelto los esfuerzos, digamos, a nivel mundial, también en nuestro país se ha sumado a estos esfuerzos de secuenciación en el GISAID y se han subido 2.645 secuencias. La preocupación que se ha levantado durante estos días es que las secuencias que se han levantado durante el último mes, encontramos que un 42% está presente la variante brasileña, pero en más de la mitad, en un 54%, está presente una nueva variante que se conoce como variante andina, y que es la C37, característica de Perú y de Chile. Esto sumado a que, como pueden ver, en un índice que nos permite homologar, comparar, digamos, a nivel mundial cómo se encuentra nuestro país y a nivel latinoamericano en la tasa, bueno, de casos por cada 100.000 habitantes. Y bueno, la figura habla por sí misma. Es necesario volcar todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, a no solo ver estas nuevas variantes que acá se están generando, sino también precisamente a prevenir el ingreso, por ejemplo, ahora que se ha hablado harto de la variante Delta de la India, donde ya las variantes han generado cambios en la proteína S, la proteína Spike, que es la que se une a su receptor, la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, para infectar, y lo cual hace que aumenta su patogenicidad, su infectividad, y por otra parte va disminuyendo el efecto que tienen sobre ella determinadas vacunas dirigidas precisamente a esta proteína. Ahora bien, esto, digamos, como para presentar ejemplos de cómo, entonces, efectivamente, la secuencia de los ácidos nucleicos van a venir a determinar las características de las biomoléculas y de los componentes celulares o virales en sí, pero vamos a partir desde lo básico. Desde los ácidos nucleicos distinguimos el ADN y el ARN. El ADN va a ser el encargado de almacenar y transmitir la información biológica, y desde ahí que conocemos como gen al segmento de ADN que contiene toda la información necesaria para sintetizar un producto biológico funcional. El ARN, las distintas variantes de ARN, si bien varían un poco en las funciones, todas se dirigen a transmitir fielmente la información almacenada como ADN a proteínas. Recuerden que lo decíamos, finalmente todo se traduce a proteínas que dirigen los procesos celulares. Y ahí vamos a distinguir el ARN mensajero, que es el intermediario que transporta la información genética que se encuentra en el núcleo hacia el citosol, particularmente los ribosomas. Y son componentes de los ribosomas un ARN particular que se denomina ARN ribosomal o ribosómico. En estos ribosomas se va a leer, ¿no es cierto?, la secuencia del ARN mensajero mediante moléculas adaptadoras que se conocen como ARN de transferencia, que permiten traducir con fidelidad la información contenida en este ARN mensajero a secuencias de aminoácidos específicas. Esto, ¿no es cierto?, mediando cada 3 nucleótidos, lo que se denomina codones. Este ARN adaptador va a tener la secuencia complementaria, es decir, un anticodón. Ahí lo vamos a entender mejor con la complementariedad de las bases nitrogenadas. Y en definitiva va a traer asociado el aminoácido respectivo asociado a la lectura de ese codón o al anticodón que porta este ARN de transferencia. Y bueno, los ácidos nucleicos se componen de nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Son moléculas que se componen de una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato.
Los carbohidratos ya los vimos y sabemos que una pentosa tiene 5 átomos de carbono. En este caso se encuentra en forma de beta-furanosa y en el ARN, si ustedes comparan acá en la figura B, van a ver que en el carbono 2', en el caso del ARN, se contiene un grupo hidroxilo y se denomina ribosa. Por lo tanto, el ARN es la sigla de ácido ribonucleico. Por otra parte, en el caso del ADN, la pentosa en el carbono 2' no tiene este grupo de hidroxilo y se denomina 2' desoxirribosa. Desde ahí la sigla de ADN del ácido desoxirribonucleico. Además, al carbono 5 se encuentra esterificado un fosfato, que lo pueden ver acá, y al carbono 1 de esta pentosa se unen las bases nitrogenadas, que pueden ser derivadas de pirimidina o de purina. En el caso de las que derivan de pirimidina, el carbono 1 se asocia al nitrógeno 1 y en el caso de las purinas se asocian, como vemos en la figura, al nitrógeno 9. Ahora bien, existen, en cuanto a las bases nitrogenadas primarias, las que derivan de purina son la adenina y guanina. Los nombres, más que hacer alusión a características funcionales, son más bien de tipo clásico. La guanina, por ejemplo, debe su nombre a que se aisló por primera vez de guano de ave, y así sucesivamente. La timina del timo, y así sucesivamente. Ahora bien, como purinas tenemos a la adenina y a la guanina, que se van a encontrar tanto en el ADN como en el ARN, y en el caso de las bases pirimidínicas, que derivan de pirimidina, encontramos la citosina y la timina en el caso del ADN y la citosina y uracilo en el caso del ARN. Si hacen un análisis, en realidad la única diferencia es que aquí en el uracilo, en el carbono 5, no está metilado. Los nucleótidos, cuando están sin el fosfato, es decir, solo se une la pentosa con la base nitrogenada, se denominan nucleócidos y ahí vamos a encontrar diversos nombres, etc. Además, según la cantidad de fosfatos que los nucleótidos puedan tener, también van a ir variando su nombre. Esto ya después lo van a ir estudiando más adelante. Por ejemplo, en las cascadas de señalización entra de relevancia las modificaciones que permiten la generación de AMP cíclico o GMP cíclico, que son intermediarios sumamente relevantes. Recuerden que la célula trata de reutilizar y hay, digamos, variantes de las moléculas que tienen funciones distintas, pero químicamente hablando cambia algún grupo, etc. Y por eso es que en los laboratorios previos también hemos revisado con tanto ahínco los grupos funcionales y las características propias de los 6 bioelementos primarios que forman las biomoléculas orgánicas. Es importante señalar que esto se estudia, pero digamos, generalmente se estudian las bases nitrogenadas primarias y no se suelen diferenciar porque están en muy baja cantidad, pero tampoco podemos olvidar de que están presentes, tanto en el ADN como el ARN, ciertas bases secundarias minoritarias. Por ejemplo, hay otras bases que se encuentran metiladas en el ADN, etc. De hecho, más adelante en genética van a ver que a propósito de la forma en la cual se organiza el ADN, gracias a otras proteínas particulares que son las histonas, los niveles de metilación y de acetilación presentes van a incidir en la expresión diferencial de ciertos genes y es por eso que, por ejemplo, gemelas o gemelos pueden tener color de ojos distintos, color de pelo distinto, uno puede ser más alto que el otro, etc. Para quienes quieran revisarlo mayormente, les recomiendo, insisto, el capítulo 8 del Leninger. Y bueno, aquí les dejo estas diapositivas para que las puedan revisar, solo si tienen claro estos conceptos basales que hemos revisado. En cuanto a el esqueleto covalente, tanto el ADN y el ARN, lo decíamos, los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, y estos nucleótidos van a ir polimerizando mediante un enlace fosfodiéster.
en el cual, el cual ocurre entre el grupo hidroxilo del carbono 5' de una pentosa y entre el hidroxilo del carbono 3' de la pentosa siguiente. Esto implica entonces que el enlace fosfodiéster tiene una cierta polaridad desde 5' hacia 3'. Y si ustedes se fijan acá en la figura, tanto en el ARN como en el ADN, vamos a encontrar finalmente que en el carbono 5' de la pentosa final va a quedar asociado a un grupo fosfato, pero en definitiva se dice que el carbono 5' no queda libre de unirse o no queda unido a otra pentosa. Y en el extremo, que se conoce como 3', va a generarse o quedar no unida esta pentosa a otra. Entonces queda acá el hidroxilo en el carbono 3'. Por ello se dice entonces que la cadena lineal de los ácidos nucleicos tienen una polaridad específica con unos extremos 5' y 3' que van a tener características distintas. Hay distintas formas de representar estos elementos. Acá vemos, por ejemplo, el detalle molecular, solo se abrevia las bases nitrogenadas, que van a hacer lo que va a variar y le va a dar en sí la identidad a cada nucleótido. Aquí vemos otra forma de representarlo, donde se destacan los fosfatos, pero es más sencilla. Y bueno, si alguien no lo sabe, podría decir, pero yo esta secuencia la puedo leer como adenina, citosina, guanina, timina, adenina, o adenina, timina, guanina, citosina, adenina. Entonces, frente a esta dicotomía, lo que se hace es que siempre se va a escribir desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. Entonces, yo sé que el orden correcto es adenina, citosina, guanina, timina y adenina. Es poco común, pero en algunas bibliografías van a encontrar que las secuencias de ARN se hablan así tal cual, A, C, G, T, A, mientras que a propósito de que en el ADN encontramos 2' desoxirribosa, se dice de A, de C, de G, de T, de A. Esto no es lo más común, pero lo recalco porque en el Leninger, por ejemplo, hacen la salvedad. Ahora, insisto, en lo que nosotros vamos a trabajar no se hace esa diferencia. Ahora bien, ya vimos el esqueleto covalente de los ácidos nucleicos y bueno, en el caso del ADN, nuestros amigos Watson y Crick, gracias a la difracción de rayos X, nos han mostrado, ¿no es cierto?, que el ADN es una doble hélice con ciertos surcos característicos, etcétera, donde hay dos cadenas de estas cadenas de ácidos de nucleótidos unidos covalentemente que interaccionan. Y aquí, para entender la interacción, volvemos nuevamente a las características de ciertos elementos y grupos funcionales, donde por las características asociadas al oxígeno y al nitrógeno y al hidrógeno, se permite entonces estas interacciones débiles, no son uniones covalentes, sino que son ciertas atracciones e interacciones que aún así permiten alcanzar cierta estabilidad, que son los puentes de hidrógeno, los cuales acá se indican en líneas punteadas azules. Entonces, vemos cómo va a existir una complementariedad entre ciertas bases nitrogenadas. La adenina con la timina o la timina con la adenina y en algunos casos, recuerden, con el uracilo. Recuerden que acá la única diferencia es que acá este carbono no está metilado. Y la guanina con la citosina, que generan 3 puentes de hidrógeno, mientras que la adenina con la timina solo 2. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es bastante sencillo. Los nucleótidos se componen de una base nitrogenada, una pentosa y uno más fosfato. Estos nucleótidos van a polimerizar, generando en sí los ácidos nucleicos mediante un enlace fosfodiéster. Este enlace fosfodiéster que ocurre entre el grupo 5' hidroxilo de una pentosa y el grupo hidroxilo 3' de la pentosa siguiente.
Y en cuanto a estas pentosas, en el ARN, en el ácido ribonucleico encontramos ribosa, mientras que en el ácido desoxirribonucleico encontramos 2' desoxirribosa. En cuanto a las bases púricas primarias, tanto en el ADN como en el ARN vamos a encontrar que son la adenina y la guanina, mientras que en cuanto a las bases pirimidínicas, vamos a encontrar que en el ARN son el uracilo y la citosina, mientras que en el ADN la timina y la citosina. Otro aspecto relevante es que, si ustedes se fijan acá, los grupos fosfato van a quedar con un oxígeno con carga negativa. Bueno, y en el caso del fosfato con el extremo 5', 2 oxígenos con carga negativa. Por lo tanto, el ADN y el ARN van a tener carga negativa, lo cual en parte va a incidir sobre el potencial electronegativo de la célula, al interior celular, que vamos a ir estudiando en el último laboratorio, y le va a conferir la naturaleza ácida. Por eso desde ahí viene que son ácidos nucleicos. Ahora bien, vamos a retomar un poco para los aspectos del práctico. Nosotros en el laboratorio 1 veíamos diversas fuentes de información, decantamos a revisar PubMed, Vireme, Cielo, TripDatabase como metabuscadores en los cuales podíamos acceder a artículos científicos, y les mostraba en esta diapositiva que más adelante íbamos a trabajar con ciertas bases de datos de ADN y de proteínas. Entonces hoy vamos a revisar lo que son los del ADN, particularmente GenBank. Hay un esfuerzo, digamos, una base de datos de secuencias de nucleótidos internacional que aúna esfuerzos del Banco de Datos de DNA de Japón, del Laboratorio de Biología Molecular Europeo y de este GenBank que pertenece al Centro de Información Biotecnológica estadounidense. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que desde GenBank, a propósito de que hay esta colaboración, nosotros vamos a poder acceder a muchísimas secuencias que nos interesen. Nosotros, ahora les voy a mostrar acá, pueden ingresar directamente desde el link que les dejé en la diapositiva o en el campus virtual, o sencillamente pueden buscar GenBank desde Google y van a llegar a NCBI. Acá recuerden, para los que les cuesta más el inglés, simplemente tenemos las herramientas para traducir. Y acá hay un montón de herramientas. Nosotros, insisto, la otra vez trabajábamos con PubMed, pero hay descripciones de polimorfismos que se basan en la variación de un solo nucleótido que se pueden traducir en proteínas disfuncionales y por ende asociarse a determinadas patologías, etc. Podemos encontrar genomas de organismos completos, la caracterización de ciertos genes. Nosotros les recomiendo revisarla ahí, pero al menos trabajen con los nucleótidos. Entonces, en grupos de 2 a 5 personas van a escoger una proteína de interés que se va a ir caracterizando durante estas 3 semanas. En este caso, en ejemplo, vamos a partir caracterizando por esta semana la secuencia génica de esta proteína. Yo voy a emplear como ejemplo la albúmina humana. Recuerden que el cuidado acá es ingresar el término de búsqueda en inglés. Y, por ejemplo, para la albúmina humana, en nucleótidos vamos a encontrar más de 27.000 resultados. Ahí obviamente se catalogan según la empleabilidad que se le ha dado, cuántas veces se han referenciado, en sí cuál hace mejor match. Entonces, en la generalidad, el primero, tengan cuidado ahí, pero en la generalidad el primero va a ser el más adecuado. Y ya nos dice que entonces este gen de la albúmina de suero humana tiene una secuencia lineal que consta de 19.002 pares de base. Si ingresamos acá, vamos a ver su código GenBank. Así como veíamos que cada paper o publicación científica tiene asociado un código, también esto lo encontramos en
en GenBank, y acá el código lógicamente es mucho más relevante. Y nos entrega el locus en el cual se encuentra, la cantidad de pares de base, otras características bien interesantes. Si yo quiero puedo ir inclusive a PubMed, a propósito de que también está ligado a los códigos de los artículos en los cuales se, valga la redundancia, publicó, se hizo saber, digamos, de esta nueva secuencia y de sus características. Pero a propósito de los análisis posterior que se pueden hacer, a propósito de lo mismo que hablábamos de las variantes del VIH o del SARS-CoV-2, el formato tipo para trabajarlo es el formato FASTA. ¿Ya? Acá, insisto, pueden encontrar, por ejemplo, las secuencias a los aminoácidos a los que se traduce, otros elementos, pero por ahora nosotros vamos a trabajar con el formato FASTA. Y entonces aquí vemos nuevamente el código de la secuencia génica que codifica para esta proteína, y vamos a encontrar todas las secuencias FASTA, que deben ser 19.002 pares de base. Entonces, ustedes, aquí les dejé, bueno, en las diapositivas la explicación también relativa a lo que ya les mostraba. Recuerden que dentro de las fuentes de información yo les recomendaba varias aplicaciones. Dentro de eso vamos a recuperar, desde Play Store ustedes pueden instalar en su celular Proteínas Humanas, pesa 1 o 2 megas, no pesa nada, y es un diccionario de la A a la Z de diversas proteínas. Por lo tanto, las proteínas de cada grupo no se pueden repetir con las de otro. ¿Ya? Entonces ustedes van a escoger una proteína de interés, al menos van a revisar en GenBank, es decir, en nucleótidos de NCBI, el código de la secuencia, la cantidad de pares de base que tiene esta secuencia, y van a descargar o guardar la secuencia FASTA para el laboratorio siguiente, porque son preguntas que van a ir asociadas al informe de laboratorio final que deben entregar en 3 semanas, pero que deben ir digamos, avanzando para que en la próxima sesión me pregunten si es que tienen alguna duda. Por su atención, gracias. Quedo atenta a responder cualquier solicitud.